siempre puedes decidir caminar en integridad con respeto a Dios. Siempre, aún en medio de la cisterna, es tu decisión caminar en el temor de Jehová. Es tu decisión caminar con integridad. José tenía la oportunidad y dijo: yo no le voy a faltar el respeto a Dios, sin importar dónde esté. Buenos días, iglesia. Ahora sí, estamos listos, amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Es una bendición estar en casa. Siempre es una bendición estar en casa, amén. Porque Dios siempre tiene algo para nosotros. Dios es tan bueno que cuando nosotros venimos a darle a Él, Él nos da a nosotros. Y nosotros nunca vamos a poder ganarle al Señor. Así que si tú fuiste valiente este día y viniste a la casa del Señor, apartaste un tiempo, le pusiste en primer lugar, yo estoy segura de algo: Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a bendecir. Como decía mi esposo, sigamos orando por nuestros amados pastores. Es una bendición que la unción que reposa en ellos esté tocando naciones. Amén. Es una bendición que la unción que reposa aquí en Nunca Solos esté llegando al otro lado del mundo, que esté tocando hombres y mujeres en Italia, despertando un avivamiento. Eso tiene que ser un motivo de gozo y de alegría para nosotros. Así que oremos por nuestros pastores. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre me gusta dar gracias por la confianza que nos otorgan al permitirnos compartir la palabra. Es un alto honor para nosotros, es un privilegio y también es una gran responsabilidad. Usted debe saber que yo en mi carne soy algo aprensiva. Entonces yo sabía que me iba a tocar compartir esta mañana y toda la semana estuve un poco preocupada, hasta que el Espíritu Santo me dio una ubicada y me dijo: no te atribuyas algo que no te corresponde. El que hace todo soy yo. Amén. Así que Espíritu Santo, aquí estamos. A ti toda la gloria. Acompáñame a orar un segundo. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, sé tú esta mañana todo el lugar, todo el reconocimiento. Danos revelación en el conocimiento de ti. Alumbra nuestros ojos, Señor, y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, hermanos, en mi casa, que es la casa de ustedes, hay dos ventanales grandes. Uno de ellos está al frente, pero el otro ventanal está en la parte de atrás de mi casa, en la sala, y da hacia un monte baldío, un terreno que está solo, que no está habitado. Entonces, de pronto, en algunas ocasiones yo me paro en ese ventanal y observo ese campo. Y más de una ocasión el Espíritu Santo me ha enseñado cosas. Y en esta semana yo observaba cómo había mucho pasto. Y en medio de ese pasto, que aparentemente está todo seco, se levantaba un árbol. Y ese árbol daba fruto. Así que el Espíritu Santo me empezó a enseñar algunas cosas que hoy te quiero compartir. Y yo titulé a este mensaje: fruto en tierra de aflicción. Tú y yo sabemos que la palabra específica para este año en Nunca Solos es el año del carpos, que es el año del fruto. Sin embargo, nosotros en ocasiones nos encontramos en lugares en donde aparentemente puede ser difícil fructificar. Voy a esperar a que todos se acomoden, no pasa nada. Vamos a tomarnos un tiempo para que todo esté en quietud, amén, y no nos podamos distraer. Yo te decía que en ocasiones tú y yo nos encontramos en lugares donde aparentemente es difícil fructificar, donde alrededor todo está seco, desértico. No estás ni en tu mejor momento, ni estás en tu mejor lugar o en tu mejor tiempo para fructificar. Y es ahí cuando nosotros le preguntamos al Señor:
Dios, ¿acaso no te das cuenta que yo estoy en el desierto? ¿Cómo voy a dar fruto? Déjame decirte algo. El campo que está en mi casa, que es su casa, es un campo muy grande. Es un campo donde aparentemente nada sucede. Sin embargo, sirve de alimento para un caballo que nos visita semana tras semana. Y esto a mí me dice algo, por más absurdo que parezca, Dios siempre puede hacer algo. Amén. Siempre, siempre, donde sea que te encuentres y en el lugar donde estés, en la situación y en la condición en la que tú estés viviendo, Dios siempre puede dar fruto en medio de la aflicción. Amén. Así que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Tú estás diseñado para fructificar. Y esto es lo que vamos a aprender. Vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a leer mucho. Y bueno, la Biblia narra la historia de José, hijo de Jacob. La historia de este hombre inicia cuando él tiene 17 años de edad y tiene algunos sueños de parte de Dios. Es por eso que todos lo conocemos como José el soñador. Sin embargo, no todo en la vida de José fue fácil ni color de rosa. Y para decirlo de una forma diplomática, podemos decir que José tuvo una vida complicada. Y lo vamos a ver en la palabra. Génesis 37 del 2 al 4 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabes? El año pasado mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de ir a ver la obra de teatro José el Soñador. Fue muy inspirador. Sin embargo, yo no había comprendido tanto el papel de los hermanos de José hasta que lo vi tan bien interpretado y tan bien actuado como en esa obra. Y me cayeron muy mal, debo decirlo, pero comprendí algo más. Y es que los hermanos de José no se habían dado cuenta que mientras envidiaban la túnica de su hermano, ellos mismos portaban una túnica que había sido diseñada especialmente para ellos. Y la túnica, amada iglesia, representa en cierto sentido el propósito que Dios tiene para nosotros, que es un propósito tan específico, es un propósito tan especial donde no cabe nadie más que tú. No tenemos que envidiar nada a nadie, porque el propósito que Dios tiene para ti lleva específicamente tu nombre. Amén. Así que avancemos y volvamos a la vida de José. Génesis 37, 5, 28. No te pierdas por favor, no pierdas el hilo de la historia. Dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.
no siempre tenemos que contar los sueños. No todos los sueños que Dios nos entrega son para contarlos. Amén. Los sueños que Dios nos entrega tampoco son para jactarnos de la manera en que Dios nos revela sus sueños. La Biblia dice que José había tenido 2 sueños y seguramente has escuchado más de una ocasión esto. Y los hermanos, a causa de estos sueños, le aborrecían. Y luego dice la Biblia, le aborrecían aún más. O sea, es decir, tú puedes odiar a una persona, pero puedes odiarla por segunda, tercera y cuarta vez, y eso va creciendo. ¿Ok? Le aborrecían muchísimo, pero su padre meditaba en el significado de estos sueños. Ahora, lo que sucede después es que los hermanos se van al campo, se van a apacentar las ovejas. Entonces, el papá, Jacob, le llama a José y le dice: a ver, José, ven para acá, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y le dice: ellos están en tal lugar, que es Siquem. Total, José se va, porque acuérdense que José era quien le contaba todo lo que los hermanos hacían. Y iba y le decía a su papá si se portaban bien, si se portaban mal, qué hacían. Entonces esto molestaba mucho a los hermanos. Una vez más Jacob lo manda. José se pierde en el trayecto, sin embargo llega al lugar. Y el lugar donde los hermanos se encontraban se llama Dotán. Di conmigo, Dotán. Y vamos a comprender lo que sucede en este lugar. Génesis 37 del 18 al 20 dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. O sea, ya habían llevado el odio a otro nivel. Cuando ellos vieron venir a José, se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿saben qué? Vamos a matarlo y vamos a ver dónde quedan todos esos sueños que él ha soñado. Sin embargo, hubo un hermano de entre todos estos que se llamaba Rubén, que defendió a José. Entonces él dijo: ¿saben qué? No lo maten, que no sea su sangre sobre nosotros, mejor solamente echémosle en una cisterna. El plan de Rubén era salvar a José. Sin embargo, no todo sucedió como pensaba. Te dije que hoy íbamos a leer mucho. Vamos a Génesis 37, 23, 28. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, es decir, estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Lo sacan de la cisterna, lo venden por 20 monedas de plata. Y luego Génesis 37, 36 dice que estos comerciantes, los madianitas, lo vendieron en Egipto a Potifar, es decir, lo revenden, lo venden por segunda vez al oficial del faraón, capitán de la guardia. Así que vamos a ir por partes en esta historia. Dotán es el lugar donde José encontró a sus hermanos, es un lugar desértico. Cuando ellos lo vieron venir, empezaron a maquilar un plan para matarlo, y aunque no lo mataron, sí lo aventaron a un pozo.
en medio del desierto. Y cuando meditaba yo en esto, Dios me enseñaba algunas cosas de lo que representa el valle de Dotán. Y el valle de Dotán es el lugar primeramente donde José perdió la libertad. Dotán y la cisterna, amado hermano, es el desierto. Es ese momento en donde los sueños que Dios te ha dado no tienen sentido alguno, porque tú te encuentras en el pozo. No ves la forma ni la manera en que sucederán. Al contrario, es cuando todo parece que se ha perdido. Dotán es cuando tú te vuelves presa de una circunstancia. Es el lugar donde la vida te pone una etiqueta de víctima. Eso representa Dotán, donde eres vendido, donde eres traicionado, donde eres lastimado, donde vuelves a ser esclavo del pecado. Y muchos podrán decir que Dotán es el inicio de la desgracia de José. Yo no sé si a ti te suena familiar. Ahora, yo me pregunto qué es lo que estaría pensando José en la cisterna. ¿Qué estaría pensando cuando sus propios hermanos lo arrojaron a ese pozo? Probablemente estaba buscando la manera de cómo salir de ahí, o tal vez estaba gritando por ayuda en desesperación, o quizá estaba pensando en su mente: si yo no hubiera obedecido a mi padre, no estaría aquí. Si yo no hubiera contado los sueños que tuve, muy probablemente ellos no me odiarían y yo no estaría en el pozo, en la cisterna. ¿Sabes? La cisterna, amado hermano, es un lugar perfecto para que los sueños que Dios te ha entregado empiecen a desaparecer y se empiecen a disipar en medio de la circunstancia. La cisterna es el lugar perfecto para que tú te olvides de cada promesa que Dios te ha dado. Es el lugar perfecto para que tú te puedas ofender y tú puedas preguntar: ¿dónde estás, Señor? ¿No me ves que estoy en tierra desértica? Eso representa a Dotán. Y yo creo que más de uno de nosotros nos hemos encontrado en la cisterna. Y en más de una ocasión hemos pensado: si no hubiera cometido tal error, si no me hubiera enfermado, si esta persona no hubiera muerto, si no me hubieran despedido, si no me hubieran engañado, si tan solo no me hubieran arrojado a la cisterna. Déjame decirte algo importante. La historia apenas comienza. Y tú debes recordar algo: con Jesús siempre ganamos. Siempre ganamos. Probablemente hay cosas, circunstancias, personas que te han empujado a la cisterna. Pero yo quiero decirte algo: no es el final de la historia. No es el final, iglesia. Puedes estar ahí en el lugar oscuro, puedes estar en la tierra árida donde parece que nada va a fructificar, pero todavía no acaba la historia. Dios no ha terminado. Es el inicio apenas. Es el inicio de la historia. ¿Sabes? Los hermanos de José cambiaron de opinión y deciden vender a José en lugar de matarlo por 20 monedas de plata. Tenían tan en poco la vida de su hermano que decidieron negociar con él. Lo venden a unos comerciantes que a su vez lo vuelve a vender a Potifar, que era un oficial del rey de Egipto. Y así llega José a Egipto. Y vamos a Génesis 39 del 1 al 6. Traducción al lenguaje actual. Dice: cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien ahí,
en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo, y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Lo que aprendemos de esta porción es que no importa dónde nos encontremos o en qué proceso nos encontremos, si nosotros permanecemos conectados a la vid, nosotros vamos a dar fruto. Y ese fruto no solamente te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a aquellos que están a tu alrededor. Amén. Puedes estar en medio del desierto, te puedes encontrar Egipto, puedes andar en una tierra errante, puedes estar en un campo muerto, pero dentro de ti, dentro de mí está la simiente de Cristo, que es la semilla verdadera, y eso quiere decir que tú estás habilitado para fructificar. Así estés en Egipto, así estés en tierra desierta, así no hay nada alrededor, tú puedes dar fruto, porque dentro de ti está la semilla de vida eterna que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Él es la semilla verdadera. Amén. Él es la vid. Si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Y no solamente va a impactar nuestra vida, va a impactar a la gente que está alrededor de ti, la gente que trata contigo. Va a decir: ¿cómo es posible que está en Egipto y aún así Dios lo bendice? ¿Cómo está sucediendo esto? Porque tenemos a Cristo. Yo no sé todo lo que José había experimentado, más lo que narra la palabra, pero algo sé, era evidente que Dios estaba con él. ¿Sabes por qué? Por los frutos. Era evidente que Dios estaba con él porque José daba fruto. Si alguna vez has leído esta historia, tú sabes que continúa con un capítulo algo vergonzoso. Y es que dice la Biblia que este hombre era de buen parecer y fue acosado por la mujer de su amo Potifar. O sea, imagínense, ya habían sido aventado a la cisterna, ya lo habían vendido una vez y luego lo habían vendido por segunda ocasión. Llega a Egipto, lo toman, confían en él y ahora viene la mujer de Potifar. Y esta mujer lo acosaba constantemente. Dice la Biblia que todos los días le insistía para que cometieran adulterio y José se negaba, diciéndole que no iba a defraudar ni a su amo, que le había dado la confianza de estar ahí, ni pecaría en contra de Dios. Ahora, es importante resaltar que en este punto de la historia, José ya no era el consentido. José ya no era el hijo de Jacob que estaba solamente al cobijo de su padre. José era un esclavo, iglesia. En este punto de la historia, ¿qué más hubiera pasado si José dije: bueno, pues finalmente mira todo lo que he sufrido? Pero no. En medio de todo, José no perdió el temor a Dios, el respeto a Dios. Y esto me enseña algo: no importa lo que haya pasado, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que digan que eres tú, siempre puedes decidir caminar en integridad con respeto a Dios. Siempre, aún en medio de la cisterna, es tu decisión caminar en el temor de Jehová. Es tu decisión caminar con integridad. José tenía la oportunidad y dijo: yo no le voy a faltar el respeto a Dios, sin importar dónde esté. Siempre tenemos la oportunidad de caminar en integridad. Yo no sé si José se ofendió con sus hermanos, si se enojó con la vida,
pero algo se lo supo resolver en su corazón, porque aún así seguía respetando al Señor. ¿Sabes? Todo el ambiente estaba presto, estaba listo para que José pecara. Todo, para que él se ofendiera, para que él renegara de Dios. Todo estaba en la cisterna, lo habían vendido, era un esclavo. Sus sueños se habían ido, habían desaparecido, pero a pesar de eso, él se mantuvo conectado a la fuente y dijo: yo no voy a pecar en contra de Dios, no lo voy a hacer. Es integridad, iglesia. La integridad de tu corazón es tu responsabilidad. La integridad de nuestro corazón es nuestra responsabilidad. Te pueden hacer, te pueden decir, te pueden victimizar, te pueden difamar, pero tú sabes quién eres delante de Dios y caminas en esa verdad. Avanzamos en la historia. La Biblia narra que un día esta mujer le insistió como siempre a José. Y en esa parte específicamente de la palabra dice que le exigió tener relaciones sexuales con ella. Y José se negó. Sin embargo, de alguna manera ella le pudo arrebatar su ropa. Y José salió corriendo. Ella, por supuesto, hizo un escándalo, mintió y levantó fuertes acusaciones en contra de José. Génesis 39, del 17 al 23. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que ahí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Fruto en tierra de aflicción. José llega a la cárcel. Ya era esclavo. Y cuando no creía que nada peor podía suceder, sucede. Si le quedaba algo de reputación, quedó desbaratada. Pasó de que le dijeran el soñador a que le dijeran el violador. Ahora, en este versículo, la Biblia destaca algo. Y dice que Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor. Me impacta mucho porque la gracia y el amor de Dios, amados hermanos, nos alcanzan en donde estemos. No hay cárcel, no hay pozo, no hay cisterna, no hay circunstancia donde el amor de Dios no pueda alcanzarte. ¿Sabes por qué? Porque su fidelidad nos persigue. Porque Él es bueno. Y no importa dónde estemos, su amor se hace presente ahí. No importa qué tan bajo hayamos caído, qué tan profundo sea el pozo donde te aventaron, el amor de Dios es capaz de sostenerte ahí. La Biblia narra el brazo de Dios como un brazo poderoso. Y yo me imagino que cuando estamos ahí abajo,
el brazo de poder del Señor se extiende hacia nosotros y nos dice: hijo, levántate, levántate, porque mi amor es suficiente. Levántate, porque mi amor es suficiente, porque yo estoy contigo. Ese es el amor de Dios. En el día bueno, en el día malo, en el día feliz, en el día triste, el amor de Dios nunca cambia hacia ti. Podrá no amar lo que haces, pero a ti te ama, y eso nunca cambia. El amor de Dios es capaz de levantarnos y sacarnos del peor día de nuestra vida. Ese es el amor de Dios. Dice: y le daba muestras de su amor. Génesis 40 del 1 al 8, porque la historia todavía no termina. Algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto, y el rey se enojó mucho con estos dos ayudantes. Entonces los puso bajo vigilancia en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de José. Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes y les preguntó: ¿por qué están hoy tan tristes? Ellos respondieron: resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significan. José les dijo: vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios nos dirá lo que significan. ¿Sabes? José pudo interpretar de manera correcta los sueños de estos hombres. Al copero lo restituyen a su puesto y al panadero lo ahorcan, tal cual José lo había dicho. Cuando él le da la interpretación de su sueño al copero, le dice algo. Y pon atención en Génesis 40 del 14 al 15, dice: por favor, cuando esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Génesis 40, 23 dice: sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. La historia no termina. Yo les dije al inicio de este mensaje que de manera diplomática podemos decir que José tuvo una vida complicada, pero es más que una vida complicada, y lo vemos en la historia. ¿Sabes? Destaco aquí algo muy importante. José pasó de soñar sueños a interpretarlos. Ay, Señor, es que la cisterna no me sirvió para nada. No, sí, está forjando algo dentro de ti. Está forjando algo dentro de ti, porque tú estás diseñado para dar fruto. Y José pasó de ser un niño que soñaba sueños a tener la capacidad y la habilidad de interpretarlos. Y así les dio el significado a cada uno de ellos y le dijo al copero: sácame de esta cárcel. Y yo me imagino diciendo a Dios en el cielo: no, hijo, todavía no. Ya casi, pero todavía no, porque no será la mano del hombre la que te saque, porque nadie se llevará mi gloria, será mi mano sobre ti. Así que, iglesia, no podemos esperar algo que solamente, no podemos esperar algo del hombre que solamente Dios puede hacer. En Jehová está nuestra bendición y nuestra liberación. La Biblia dice: respiro y liberación vendrán del cielo. Hay cosas que solamente Dios puede hacer por ti. No busques a nadie más, porque tú tienes a Dios, tú tienes a Cristo, y otra persona igual que tú con las mismas limitaciones no puede hacer nada por ti. El único que te puede sacar del pozo de la desesperación se llama Cristo Jesús.
Es el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio libertad. Pasa el tiempo y 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Y fue ahí donde nadie más pudo interpretarlo. Y entonces el copero se acuerda de José y lo manda a llamar. Y algo bien particular es que nuevamente le cambian las vestiduras. Y yo no sé si tú has notado, pero en cada paso que José entraba en parte de este proceso le cambiaban las vestiduras. Y esta vez, dice la Biblia, apresuradamente le cambian las vestiduras y lo llevan al palacio. Y sucede que José no solamente pudo revelar el significado del sueño al rey, sino que a causa de ello y por consecuencia de todos los consejos que José le dio al faraón, lo ponen a cargo de todo su palacio y de todo su pueblo. Pero ¿sabes cuántos años tuvieron que pasar? 13 años. 13 años. Donde José estaba siendo machacado como una uva que necesita dar buen vino. 13 años donde José había sido apartado de lo que más amaba, donde los sueños que Dios le había entregado posiblemente ni siquiera se vislumbraban. 13 años, iglesia. ¿Sabes? Para que las uvas den buen vino, tienen que ser tratadas y tienen que ser exprimidas. Así que cuando tú te encuentres en una cisterna, es mejor que te dejes exprimir pronto para que el aceite salga rápido. ¿Sabes? El aceite de oliva, que en realidad es de olivo, viene de las aceitunas. Pero ese aceite no lo podríamos tener si las aceitunas no fueran exprimidas para sacar el zumo que después se convierte en aceite. ¿Tú quieres aceite? Déjame advertirte algo. Te van a exprimir. Necesitas ser desbaratado, iglesia, para que la unción, el aceite del cielo baje a tu vida. Necesitas ser machacado, iglesia. Necesitas ser aplastada, mamacita, para que el aceite empiece a fluir. Pero ¿qué pasa en el primer pozo que caemos? Ni siquiera es una cisterna tan profunda. Y a la primera nos estamos quejando. Y a la primera nos ofendemos. Y a la primera nos damos media vuelta y decimos: la presencia de Dios no está aquí. No, sí está aquí, pero tú no quieres ser procesado. Sí está aquí, pero tú no quieres pasar el proceso. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Medita en tu corazón. ¿Sabes? Hace algunos años estuve en una cisterna. Hace más de 10 años. No tenía razón para estar ahí. Sin embargo, maquilaron un plan para matarme. Y no lo puedo decir de otra manera, porque así sucedió. Tú debes de saber algo, y es que el enemigo va a ir tras el propósito que Dios te ha dado a ti. Alguna vez platiqué esto en esta plataforma hace un par de años, pero lo voy a retomar porque el Espíritu Santo me lo indicó. Hace más de 10 años yo me encontraba trabajando en una iglesia. Ya era una chica cristiana, mucho más joven que hoy. Todo iba bien conmigo, me fortalecía en el Señor. Después de que mi hermano mayor había partido al cielo en circunstancias muy duras y muy difíciles, a pesar de eso, como familia, seguimos creyendo a Dios. Y no solo eso, sino que abrimos un grupo en nuestra casa donde compartíamos la palabra de Dios. Y si tú hubieras vivido en aquel momento conmigo, tú no hubieras entendido cómo esto estaría pasando.
alguien que debe perder su fe, la aviva. Y bueno, así vivía en aquel tiempo. Era una mañana común donde estaba en un día de trabajo, llegó la hora de la comida y yo tenía que ir a comprar lonche. Entonces una que todavía hoy es una de mis mejores amigas me acompañó a comprar de comer y yo manejaba el carro que era de mi mamá en aquel entonces. Era un carro pequeño de modelo reciente que habíamos comprado en la agencia y todavía se seguía pagando. Y bueno, en ese tiempo era muy común ver retenes de policías en toda la ciudad porque la inseguridad estaba muy, muy fuerte y sin importar la hora del día tú podías encontrarte en una balacera. Algunos de ustedes recordarán eso. Nosotros ese día nos encontramos de pronto en un retén y los policías empiezan a hacer esta revisión de rutina y hasta ahí todo iba bien, hasta que empiezan a demorar un poco más con mi carro y me piden abrir el cofre y me piden abrir la cajuela y me piden abrir todo lo que se podía abrir. Minutos más tarde se acerca un policía y me dice: salga del vehículo porque este vehículo tiene un reporte de robo. Yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento y me dice: señorita, este vehículo está denunciado como robo, así que nos tiene que acompañar. Me tomaron a mí, dejaron a mi amiga a la orilla de la carretera, subieron mi vehículo a una grúa y a mí me subieron a una camioneta llena de policías y de armas. Yo no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. Sin entender qué pasaba en la cisterna, empecé a hablar en voz muy baja y lo único que susurraba eran las lenguas espirituales que salían de mí en ese momento, mientras en todo mi entorno se estaba maquilando un plan para desaparecerme y matarme. Uno de los policías se acercó a mí invadiendo el espacio personal, insinuándose y tratando de hacer cosas inapropiadas. Y yo recuerdo que yo solamente me ponía muy presionada y empezaba a orar en silencio. Y lenguas salían de mi boca. ¿Sabes? Lo que era una camioneta después se convirtieron fácilmente en 15 camionetas detrás de la que me llevaban a mí. Parecía que yo era un criminal de alto calibre. Parecía que yo era un personaje que hasta el FBI estaba buscando. Empieza el convoy con las sirenas por toda la ciudad hasta que se paran en un segundo retén. A mí me dejan en la camioneta custodiada por un policía. Y déjame decirte algo, las armas que yo vi en ese entonces solamente las había visto en películas. Jamás las había visto en la vida real ni de cerca. Y cuando estábamos ahí, yo empecé a hablar, pero ahora empecé a hablar de una manera más fuerte. Y le dije al policía: tú tienes que saber que Jesús es real y que Jesús existe. Yo no sé lo que está pasando, pero si yo estoy sentada en esta camioneta es porque te tengo que recordar que hay un Dios y a Él le importa tu existencia. ¿Sabes cómo se llama eso, iglesia? Fruto en tierra de aflicción. Fruto en tierra de aflicción. Siempre puedes dar fruto. Siempre, siempre. Cuando yo te digo que Dios te puede sacar de la cisterna, es porque yo he estado en el fondo de la cisterna y el brazo poderoso del Señor me ha levantado. El amor de Dios ha cubierto mi vida y me ha protegido. Él puede sacarte y no solamente puede, Él quiere sacarte de la situación donde te encuentras. A
A ese segundo retén llega mi madre desesperada con una copia de la factura y le dice: este es mi carro y esa es mi hija. Llega mi jefe y llegan otras personas que me aman y estaban preocupadas por mí y no me dejan acercarse, no las dejan acercarse a mí porque yo podía ser peligrosa. Y lo que sucede es que arranca la camioneta y nuevamente todo el convoy, gracias a Dios, mi familia en sus vehículos se fueron detrás del convoy. A la misma velocidad que iba el convoy, iban ellos. Y si el convoy pasaba los rojos, ellos pasaban los rojos, porque ellos sabían que no podían perderme de vista. De ahí me llevaron a un hotel, escúchame, a un hotel donde estaba hospedado toda la compañía de policías en aquel entonces. Yo ahora me pregunto, ¿qué me tenían que haber llevado a un hotel? No tiene sentido lo que hicieron, pero había un plan del enemigo que se estaba gestando en el infierno, porque no solamente querían el vehículo era lo de menos, me querían destruir. El enemigo me quería destruir. Me llevaron a ese hotel y me suben a un elevador y yo pude ver cómo los policías que me cuidaban se estaban drogando frente a mí. Mis papás entran, los alcanzo a ver y esta gente se da cuenta que mi familia llega incluso al hotel donde me llevan. Pasa una hora y me suben otra vez a la camioneta y me llevan a la cárcel. Así como lo escuchas, a la cárcel. Yo sigo sin entender lo que está pasando en ese tiempo. Mi familia, como te repito, estaba ahí. Cuando llegamos a la comisaría, me bajan de la camioneta, mi hermano menor se baja del vehículo, me alcanza y alcanza al oficial que estaba custodiándome. Y debo decirte que mi hermano, el que amo con todo mi corazón, sabe tirar muy buenas patadas. Es karateca, tiene un temperamento fuerte. Pero ¿sabes qué hizo? Con la impotencia que sentía, predicó a Cristo. Y al oficial que me llevaba custodiada para meterme a la cárcel le dijo: te tengo que presentar a Jesús. Jesús te ama. Tú tienes que conocer a Dios. ¿Sabes cómo se llama eso, iglesia? Fruto en medio de la aflicción. Fruto en medio de la aflicción. Tú siempre puedes dar fruto. Siempre puedes dar fruto. Porque la semilla está dentro de ti. El Espíritu Santo está en ti. Gracias, Señor. ¿Sabes? De ahí me pasan a una oficina. Lo recuerdo perfectamente. A una oficina y me empiezan a interrogar una persona. Y sus palabras fueron: ya dime que te robaste el carro. Y yo no me robé el carro es de mi mamá. Ya confiesa que te robaste el carro. Yo no me robé el carro. ¿Y sabes qué me imagino? Me imagino a José diciéndole: ya confiesa que la violaste, ya confiesa que la tocaste, ya confiesa que lo hiciste. Pero José mantuvo su integridad, porque no importa dónde estés, tú puedes caminar en temor a Dios siempre, porque es una decisión del corazón. Y mientras ese hombre me presionaba, se empezó a enojar porque yo no aceptaba algo que no hice. Y me dijo: ok, pues sígueme. Yo me levanto y le dije: ¿a dónde me lleva? Me dijo: te voy a meter a la cárcel. Yo me reí entre nerviosa y temerosa,
Dije, esto no está sucediendo. Y empiezo a caminar por un pasillo largo, cuando escucho que gritan mi nombre y me dicen, Giselle. Entonces yo volteo y era un hombre que yo no conocía, pero que mi familia había contactado para que me defendiera. Era un abogado. Y lo único que alcanzó a decirme fue, Giselle, veo a Jesús en tus ojos. Sigo caminando y así llego a uno de los lugares más feos y más oscuros que jamás pensé pisar. De un momento a otro, al igual que José, me metieron a la cárcel. Y usted no imagina lo tétrico que es. Ese lugar está lleno de animales, de roedores, y en mi mente natural jamás tendría manera de soportarlo. Sin embargo, Dios estaba conmigo. Amén. Pasé algunas horas ahí, no sé si fueron 10 horas, 8 horas, 12 horas, no sé cuánto tiempo fue, pero jamás me senté en ningún momento. Durante todo ese tiempo yo me paseaba en ese pequeño espacio de un lado a otro, y lo único que salía de mi boca eran cánticos al Señor, y lo único que salía de mi boca eran lenguas espirituales, y lo que podía hacer con mis manos era levantar las manos y decirle, Señor, yo no sé qué está pasando, pero una cosa sé, y es que tú estás conmigo. Aquí tú estás conmigo, Señor. Yo confío en tu poder, yo confío en tu palabra, y yo sé que tú estás conmigo. Se me acercaron y me dijeron, ¿usted necesita algo? Y le dije, sí, necesito 2 cosas. Necesito agua y necesito una Biblia. Me la llevaron y, amado hermano, las horas pasaron, se hacía de noche, yo seguía orando, cantando al Señor, experimentando una paz tan impresionante. Yo no sé si he vuelto a experimentar la paz que tuve en ese momento. Y Dios me enseñó más de lo que yo le puedo expresar esta mañana. En medio de ese tiempo, el Espíritu Santo me da una instrucción y me dice, Giselle, es hora que provoques un terremoto espiritual. Así que direcciona tu oración a que estos muros se abren de una manera sobrenatural. Me dijo, sé valiente y empieza a orar. Así que pasé de estar calmada a guerrear por mi libertad. Amado hermano, en la cisterna usted no se puede poner a llorar. En la cisterna usted no puede olvidar el Dios que le dio la promesa. En la dificultad usted no puede tirarse más y más y más y más al fondo. En la cisterna es el tiempo de recordar el Dios al que tú sirves, al que conoces, al que ha hablado a tu corazón, y decir, Señor, yo sé que tú superas esto, yo sé que tú eres más grande, yo sé que tú puedes, Espíritu Santo, hazlo. Pasaron algunos minutos y me llaman a declarar. Yo empiezo a contar todo lo que había sucedido, y cuando estoy hablando, empiezo a contar, y cuando estaba en la camioneta con el oficial, le empecé a decir que Jesús existía, y la mujer me veía con cara extraña. Yo le decía, sí, le dije que Dios existe. Y sabes que me imagino que en el cielo se estaba escribiendo, Giselle está dando fruto de aflicción. Mientras en la tierra se escribía una denuncia, en el cielo se estaba escribiendo, oh, mi hija está dando fruto en medio de la dificultad. Oh, mi hija está dando fruto del Dios al que sirve, del Dios al que conoce. Está hablando de mí. Fruto, iglesia, fruto en medio de la prueba, fruto en medio de la aflicción. Puedes, porque Cristo está contigo. Puedes, porque
que su brazo no se ha cortado para levantarte. Puedes, porque Cristo está en ti. ¿Sabes? Mi familia me contó que después, mientras yo estaba en la celda, personas se juntaban a ver los monitores porque no comprendían qué es lo que yo estaba hablando. No comprendían por qué tenía las manos levantadas. No comprendían. ¿Y sabes qué terminó diciéndole el oficial a mi papá? Señor, su hija es una dama, se puede ir. No, no solo soy una dama, soy una hija de Dios. Y tú no sabes lo que hiciste. Tú no sabes, porque ¿sabes qué sucedió? Me exprimieron, iglesia. Me exprimieron y de ahí salió fruto. De ahí salió fruto. Lo que el enemigo quiso hacer para matarme, me construyó en una mujer valiente y de fe. He visto celdas abrirse por el poder de Dios. Dios puede y Dios quiere. ¿Sabes? La historia de José continúa, donde el faraón le entrega todo su reino y su palacio. Y le dice: tú estarás sobre toda mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Entonces Faraón quitó su anillo y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo. Puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en un segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años José cuando eso sucedió. Habían pasado 13 años de dolor, de aflicción. Había estado en el pozo, en la cisterna, en la cárcel. Había sido calumniado. Pero llegó el día de su restitución. Y si tú lees la historia, José fue de bendición para toda su familia. Después él perdonó a sus hermanos frente a frente y les pudo decir: no se preocupen. Yo sé que lo que me pasó fue para preservación de vida eterna. Yo sé que lo que me pasó fue para sacar fruto en medio de la aflicción. Si tú te estás preguntando ¿por qué? Porque el Señor quiere que des fruto, iglesia. Dios quiere que des fruto. Y si te tiene que exprimir, si tiene que permitir que seas molido, lo va a hacer, porque estás diseñado para fructificar. Estás diseñado para fructificar. ¿Sabes? Me bendice mucho. Muchas gracias. Me bendice mucho leer más adelante en la historia de José, y te recomiendo que la leas completa. Discúlpenme que me tengo que acomodar estas mangas. Déjenme decirle que los trucos de TikTok no sirven. Gracias, amada Mayrita. Miren que ahí dice en TikTok que te pongas una liga para que no se te caiga la blusa, y pues no sirve. Muchas gracias. Entonces, me bendice tanto la historia, porque dice que después de algunos años Dios le entrega hijos a José. Y le entrega primero su Manasés. Y el nombre de Manasés significa el que me hizo olvidar el dolor. Pero eso no es todo, le da un segundo hijo que se llama Efraín, o se llamó Efraín, y significa Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Y yo solamente te quiero decir algo para cerrar. Viene tu Manasés,
y viene tu Efraín. Dios le bendiga, hermano. Viene tu Manasés, porque Dios te da la gracia, amado hermano, para olvidar el dolor del proceso. Porque si bien es difícil estar en el fondo, estar en el lodo, estar en la cisterna, hay un daño colateral en tus emociones, en tu mente, pero Dios te da la gracia y te muestra su amor y te dice: te voy a entregar un Manasés, aquel que te va a hacer sonreír tanto que te olvidarás de las lágrimas que derramaste. Te voy a hacer tan feliz que dirás: es mi tiempo del Manasés. Sufrí, lloré, pero estoy en victoria. Y no solamente eso, viene el tiempo de fructificar. Viene el Efraín, viene el Efraín, viene el Efraín. El tiempo de fruto, el tiempo de fruto. Viene el tiempo de fruto. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie esta mañana. ¿Sabes cómo daba fruto José? Estaba pegado a la fuente. Cuando Jacob manda llamar a José para bendecirlo, porque él va a partir a la presencia de Dios, le declara su nombre y le dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. La fuente es Cristo. Él te hace fructificar, Él te hace fructificar. Vamos, iglesia, Dios ha sido bueno con nosotros.